hacer un saludo corto y después de ahí. Sí. Bien, buenas tardes, señoras y señores, distinguida concurrencia de hoy. Hemos decidido hacer al alero de la Comisión de Construcción Patrimonial, que funciona en el Instituto de la Construcción, y en el cual estamos representados una cantidad amplia de instituciones distintas, entre ellas el Colegio de Arquitectos, el Colegio de Ingenieros, el Consejo de Monumentos Nacionales, hacer esta presentación de un trabajo que hemos hecho durante varios años, la verdad es que es cierto, y que es sacar adelante una norma de construcciones patrimoniales en tierra. Y estas charlas que organizamos hoy día es una manera de dar a conocer esta norma, digamos, el hecho que exista, primero que nada, y segundo, en qué está basada y de qué se trata, para tener una ligera visión, a lo menos. Por eso ahora en este seminario nos acompaña el Consejo de Monumentos Nacionales, en el cual está la señora Mónica Bahamondes, en representación del secretario ejecutivo del Consejo, para darnos una introducción a este tema. Por lo tanto, dejo con usted a la señora Mónica Bahamondes. ¿Ahí sí? Sí, aprendió. Bueno, primero que nada, muchas gracias por su asistencia. Para nosotros es muy importante, cuando digo nosotros, hablo de, como dice Sergio, un gran número de personas, no solamente del Consejo de Monumentos, también de varios ministerios, del Instituto de la Construcción y la Comisión de Normas que preside precisamente Sergio Contreras, quien el Instituto de la Construcción, sí, todos ellos. Claro, esta es una norma que tomó mucho tiempo construirla. Nace el año 2009, tiene su origen allí, el año 2009 en un seminario realizado entre el Colegio de Arquitectos y el Colegio de Ingenieros, donde se plantea la necesidad imperiosa finalmente de construir un marco que regulara las actividades o las acciones de restauración estructural sobre específicamente nuestros monumentos patrimoniales construidos en tierra, norma que no existía hasta hace muy poco tiempo atrás, y por lo tanto nuestros ingenieros, y yo hablo también como ingeniero, yo soy miembro del Colegio de Ingenieros también, por lo tanto me siento con derecho a decirlo, digamos en propiedad, nuestros ingenieros o se negaban a intervenir estas estructuras porque no contaban con una norma, ¿no es cierto?, que los respaldara en sus acciones, o simplemente cuando lo hacían guiándose por la norma antisísmica, que ¿no es cierto?, significaba intervenir drásticamente en nuestros edificios construidos por lo general con adobe. Entonces esto, si bien es cierto, empieza en el año 2009, nuestra preocupación con respecto a este tema venía de mucho antes, cuando veíamos, ¿no es cierto?, cómo se intervenía en nuestro patrimonio. Y eso era consenso, estábamos todos de acuerdo que no se estaba haciendo muy bien, pero no se sabía cómo hacerlo mejor. Y de allí entonces nace la necesidad de, y esto me parece un milagro, que nos sentáramos ingenieros con arquitectos a discutir esto y que finalmente se llegara a un acuerdo, ¿verdad?, que no fue fácil, fueron 4 años de trabajo, para lograr finalmente darle a los ingenieros, que son ustedes, yo no soy ingeniero civil, soy química, ¿ya?, pero trabajo en patrimonio toda mi vida, pero entonces participo absolutamente de las inquietudes de los ingenieros de tener un marco regulatorio, y aquí está, finalmente, y por lo tanto, por eso es muy importante para nosotros que estén ustedes aquí, que conozcan nuestra norma, que la hagan propia, y sobre todo que se use en nuestro patrimonio. Me pidió Alan Trump, el vicepresidente ejecutivo del Consejo de Monumentos, que hablara y les diera estas palabras en su nombre, pero también como consejera del Consejo de Monumentos, como miembro del Colegio de Ingenieros y como directora del Centro Nacional de Conservación y Restauración. Espero no ser yo la que está sonando. Como todo esto, pero principalmente como ingeniero,
no podemos menos que alegrarnos de haber logrado esto. La norma, ahora vienen otras normas, digamos, que siguen a cargo de Sergio Contreras, a quien aprovecho a reconocer públicamente su mérito en este trabajo. Lo he dicho cada vez que puedo, Sergio, y a ti te da vergüenza que lo siga diciendo, pero la verdad es que esta norma, gran mérito de esta norma es debido a Sergio, porque tiene una tenacidad a prueba de todo, y contra viento y marea se propuso sacar esto, y lo hizo, digamos, y el resto colaboramos, pero quien llevó el peso de toda la norma fue él. Así que bueno, no sigo con esto, solamente quería decir una última cosa a mis colegas ingenieros, y aquí aprovecho que tengo al primer vicepresidente del Colegio de Ingenieros a mi lado, para hacer un llamado a mis colegas a participar del mundo del patrimonio en Chile. Nosotros como ingenieros, yo me excluyo, pero no puedo dejar de hablar como ingeniero, no participamos en la discusión ni en la conceptualización de lo que es nuestro patrimonio. La participación nuestra en los proyectos de restauración se limita al cálculo estructural por lo general. Eso no puede ser. Hoy día el patrimonio es mucho más que simplemente hacer un cálculo. Hoy día el patrimonio es una herramienta de desarrollo del país. Un índice del progreso de los países es cómo cuida su patrimonio. Los países desarrollados tienen un cuidado con su patrimonio que no tienen los países subdesarrollados. Nosotros estamos en la mitad. Estamos haciendo esto, cosa que era impensable hace años atrás, pero todavía nos falta mucho trabajo. Yo llamo a los ingenieros a participar en esto. Estamos en manos de los arquitectos, a los cuales yo quiero mucho, y hay varios, pero creo que los ingenieros tenemos algo que decir también en esto. Así que, señor vicepresidente, yo lo invito a que formemos la Comisión de Patrimonio Cultural del Colegio de Ingenieros para participar activamente en las propuestas país en el tema del patrimonio. Bueno, dejo al señor Sergio Contreras que hablará. Muchas gracias. Un aplauso. Muchas gracias, Mónica. Tengo que devolverle un poco la mano a Mónica también. Ella ha sido, desde la creación de la Comisión de Construcción Patrimonial en el Instituto de la Construcción, una persona que siempre ha estado presente y ayudando a sacar adelante esto. La verdad es que sacar adelante especialmente la norma y los otros temas de la comisión, digamos, que no es el único. De manera que la verdad es que es cierto que a mí me ha tocado, por las cosas que tiene la vida, de dirigir a este excelente grupo, tengo que decirlo, y que no hemos hecho un grupo homogéneo y estable a través de los años, cosa que no es fácil, por lo mismo que hablábamos. O sea, hacer uniones estables entre arquitectos e ingenieros no es fácil, pero se puede, se los digo yo. Entonces yo le agradezco aquí, más que lo que yo pueda haber hecho, agradezco a toda la comisión que hizo un aporte, un tremendo aporte en horas de trabajo y en esfuerzo para que pudiéramos sacar adelante esto, que es, la verdad que es cierto que es algo que por primera vez se hizo en el país, y sobre todo después de que se habían organizado grupos de trabajo en el mismo Instituto de la Construcción y unos pocos años antes, y simplemente habían terminado, yo no participé en esos grupos, habían terminado en una guerra mundial en realidad, más bien más enemigos que antes, lo cual realmente no puede ser, digamos. Bueno, y dejando esto, las palabras, quiero entrar en el tema. Nosotros hemos organizado 2 charlas hoy día para mostrar lo que es la norma, para difundirla. La verdad es que lo más importante de todo de esto, y yo me alegro que estén todos ustedes aquí por eso, es conocer la norma y saber que existe, saber que por una parte tenemos que aplicarla y por otra parte podemos aplicarla también. Y la verdad es que tenemos la convicción, por eso invertimos todo ese trabajo, de que es un documento que ayuda enormemente a clarificar cosas y a tener un apoyo, especialmente, como decía Mónica, para los ingenieros, que nos vemos obligados a hacer cálculos, o nos veíamos activamente cálculos y diseños de reforzamiento de construcciones patrimoniales sin tener un apoyo real, digamos. O sea, y eso hoy día
tal como se dan las cosas en el país y después de todo lo que ha pasado, a lo menos jurídicamente es algo ya insostenible, porque las responsabilidades que tenemos son demasiado grandes. Bien, y organizamos estas dos charlas, una primera en que yo les quiero mostrar personalmente de qué se trata la norma, recorrer rápidamente su historia, por qué nació la idea, y qué tratamos de hacer y qué logramos finalmente. Y en otra parte mostrar también muy rápidamente de qué se trata la norma, los contenidos de forma general. Y de esa manera mostrar cómo pueden ser una guía para la reconstrucción patrimonial en términos bastante amplios. Y posteriormente, Mauricio Sánchez, arquitecto del Consejo de Monumentos Nacionales, nos va a mostrar una visión arquitectónica de la norma, como ello, la importancia que tiene y las posibilidades que da también como un enfoque desde el punto de vista arquitectónico. Yo más adelante no voy a seguir extendiéndome ahora, pero en mi presentación voy a mostrar ahí cómo se fusionan, creo que de manera bastante valiosa, las visiones arquitectónicas e ingenieriles en un mismo tema. Eso, bueno, y ahora quiero empezar con la charla. Primero, la norma cuyo nombre es estructuras porque es la sección en INN. ¿Tengo audio? ¿Se escucha? Ya. Estructura porque es la sección en la clasificación de normas dentro de INN. Y después el nombre probablemente tal de la norma es Intervención de Construcciones Patrimoniales de Tierra Cruda. Requisitos del proyecto estructural. A ver si funciona esto. Sí. Historia. Desde hace años en muchos países se planteó la necesidad de establecer condiciones técnicas necesarias para llevar a cabo la restauración y mantención de construcciones patrimoniales. Sin embargo, es una tarea que es bastante compleja y ofrece dificultades, dado que su alcance es demasiado amplio y tiene muchos temas, diversidad de temas y disciplinas que es necesario que se unifiquen en un solo hecho, digamos. Y dentro de todas las construcciones patrimoniales, hemos visto, y nosotros en el estudio de... Está muy lejos. En el estudio de los antecedentes previos, encontramos que hay un gran apoyo, digamos, un gran estudio en distintas partes del mundo a distintos tipos de construcciones. Menos, en algunos países sí, pero menos a las construcciones en tierra. O hay algunos que son complejos, digamos, otros países que incluso nosotros tenemos bastante como referentes, digamos, como el caso, por ejemplo, de Perú. Siempre aquí existe la tendencia a decir, bueno, nosotros en Chile no hay norma, pero usamos la norma peruana porque ellos sí que tienen una norma. Y la verdad es que es cierto que en nuestro comité de norma participó uno de los más importantes profesores en esta especialidad, que es don Julio Vargas Neumann, al cual también aprovecho de agradecer porque la verdad es que siento que su apoyo fue fundamental en este comité de norma, en el cual él personalmente me dijo y nos ha dicho muchas veces, además, todo, oye, la norma nuestra, no, yo participé en esa norma y no sirve para esto. No. Y ese es casi el único referente que nosotros teníamos en Chile, o sea, mal referente al final de cuentas. De hecho, es una norma que no está dirigida a construcciones patrimoniales, para empezar a conversar, sino que está dirigida a regular la construcción de viviendas nuevas de tierra. Bueno, y siguiendo con el tema, las construcciones de tierra tienen una especial sensibilidad en los países de gran sismicidad, porque el adobe, como lo vamos a ver más adelante, o
o cualquier construcción de tierra, ¿no es cierto?, tiene unas ciertas características mecánicas, o sea, unas ciertas características primero de fabricación, de preparación de los materiales, y después, debido a eso, unas ciertas características mecánicas que la hacen bastante poco predecible, digamos. O sea, la dispersión es muy grande, lo cual complica mucho el problema desde el punto de vista ingenieril. El material tierra en todos estos países constituye la base de la construcción histórica. Es evidente que por una problemática, digamos, económica y social en toda la historia, se comenzó a hacer construcciones de tierra. Y por lo tanto, históricamente es una construcción bastante presente. Sin embargo, eso no quita el hecho que este material es bastante frágil, como dijimos antes, poco resistente a condiciones atmosféricas, al deterioro y sobre todo a la falta de mantención, que es un tema, recién lo hablábamos incluso, antes de entrar acá, es un tema bastante importante y que yo creo que nunca se le dio la importancia, se le ha dado la importancia necesaria. Es el origen de los problemas que tenemos en una gran cantidad de construcciones en el país y en otros países también, por supuesto. Tal como lo dijimos anteriormente en la introducción, nosotros formamos un grupo de profesionales para enfrentar este hecho de que existiera un cierto marco regulatorio, primero una práctica, o sea, reunificar, ¿no es cierto?, de manera consecuente una práctica en el tema de la reconstrucción patrimonial. Y después ojalá lograr un marco normativo. Esto se generó aquí en este mismo recinto el año 2009, me parece, que hicimos un seminario con bastante éxito y nació la idea como resultado de ese seminario. Resumimos varios puntos entre los cuales estaban estos, digamos. Y un punto final que yo lo propuse personalmente, que era decir, tenemos que armar un grupo de trabajo en torno a este tema y resolver estos problemas, dedicarnos a resolver los problemas. No sabíamos en ese momento si los podíamos resolver o no. Y así fue como nació la Comisión de Construcción Patrimonial, como una comisión del Instituto de la Construcción, pero en la cual participaban, transversal, en la cual participaban distintas instituciones, desde el Estado, universidades, colegios profesionales, etcétera. Y bueno, ya lo dijimos, esta comisión se dedicó durante bastante tiempo, varios años, a cumplir con esta tarea de generar las condiciones que eran necesarias para los profesionales de la construcción, para que los profesionales tengan una base técnica y una reglamentación adecuada, tal como dice ahí, para llevar a cabo su tarea profesional y asumir la responsabilidad que ello implica, como yo lo decía anteriormente. Bueno, dentro de todas las tareas, la más importante, diría yo, en un momento, fue la de generar, ¿no es cierto?, lograr con la finalidad de poder editar finalmente una norma en construcciones patrimoniales, primero que nada en tierra, una primera norma, digamos. La verdad creo que en principio nosotros pensamos en hacer una norma, pero yo ya conozco la historia de las normas. Uno parte con una y después esto se empieza a amplificar y no termina nunca. Y esto hago hincapié en el hecho que fue el año 2009, cuando nació esta idea y empezamos a hacer la norma. Vale decir, un tiempo antes del terremoto del 27 de febrero, 27F como le llama la gente hoy en día, que fue al año siguiente, por supuesto, en febrero, ¿no? Levantamos un día ahí muy temprano en la mañana, ¿no? La cosa se empezó a mover y siguió y se terminó transformando en un terremoto de marca mundial, de esos que producimos los chilenos.
Entonces, ese hecho hace que la norma, no, como mucha gente cree, no fue una respuesta a lo que pasó con el terremoto, digamos que una tremenda destrucción, hagamos una norma. No, nosotros ya habíamos pensado antes, teníamos la inquietud, sabíamos que esto se necesitaba. Y el hecho que haya sucedido este terremoto ese día temprano, en la mañana de fines de febrero, nos cambió la ubicuidad, por decirlo así, de la tarea, dónde nos situábamos. Fue un proceso complejo, además de generar otras condiciones, digamos, porque teníamos una muestra de lo que podía pasar con un terremoto de magnitud importante, como fue ese, ¿no es cierto? Bueno, entre todas estas cosas, nuestro trabajo, que lo habíamos planificado de una cierta manera, terminó generando, o sea, en el país se generó una necesidad de atender una urgencia. Y nosotros, con la mejor voluntad, ¿no es cierto?, colaboramos con las autoridades del momento, con el Ministerio de Vivienda especialmente, que nos pidió hagamos algo rápido para poder regular la reconstrucción de las viviendas, sobre todo las de la zona patrimonial, que es bastante grande en la zona que afectó el terremoto. Y es así como nosotros, aquí está, eso al momento histórico social que originó la comisión, la CCP, colaboró con el gobierno y se dispuso a hacer una normativa de emergencia, vale decir, a sacar parte del trabajo que se estaba haciendo en ese momento, como una norma o una reglamentación, como quiera que se llame, de emergencia. Y eso se puso a disposición del Estado, digamos. Y es así como se fue generando una NTM2, que es norma técnica MIMBU. Es la 2 porque se generaron varias, digamos. Y entre ellas este proyecto de intervención estructural de construcciones de tierra. Desgraciadamente, bueno, y esto se hizo como un paréntesis mientras nosotros seguíamos con el trabajo de una norma del sistema normativo tradicional chileno, digamos, que es hacerlo a través del Instituto Nacional de Normalización. Desgraciadamente digo porque lo hicimos porque era de emergencia, tenía que salir más rápido. Increíblemente la NTM2 salió el 5 del 12, como dice ahí, mediante resolución exenta se publicó, quiero decir, número 8955 del 5 del 12, o sea, después de que se emitió la norma chilena a través del sistema tradicional. O sea, la verdad es que el haber inventado un sistema nuevo tuvo tantas dificultades, especialmente desde el punto de vista jurídico, que lo que se quiso lograr no se logró, digamos. Y más adelante voy a explicar algunas cosas que tampoco se incluyeron en la NTM2, por desgracia, que está vigente hoy día, y que se perfeccionaron fuertemente en la norma INN, que es la NCH 3332, que posteriormente apareció como norma chilena. Pero en definitiva, esas son las dos normas que existen hoy día, y salieron las dos a raíz del trabajo que hicimos en el instituto. No es que se hayan generado dos normas paralelas, la verdad es que el perfeccionamiento de la 3332 se produjo a partir de la consulta pública hecha por INN y fue posterior al trabajo que se había hecho para la NTM2. Bien, yo me voy a referir ahora específicamente a la norma 3332, que es la norma que a nosotros nos interesa que se difunda y que yo recomiendo, y esto no estoy chaqueteando ni mucho menos al Ministerio, al MIMBU, pero la verdad es que esta norma es bastante, ¿cómo decirlo?, más perfeccionada. No quiero decir mejor, porque mejor sería una comparación un poco torpe. No, estas cosas no son ni mejores ni peores. Esta es más perfeccionada porque se estudió, incluso se estudiaron algunas cosas que las voy a mostrar después, mucho más en profundidad y que no estaban planteadas en la primera porque no tuvimos tiempo de hacerlo por la urgencia del tema, digamos. Y son cosas importantísimas.
Y esas están incluidas en la 3332 y no están incluidas en la NTM2. Por lo tanto, eso ya es una ventaja enorme de esta norma. Bien, la estructura general de la norma es la que voy a mostrar ahora. Primero tenemos una introducción, como todas las normas, que establecen los propósitos, el alcance y campo de aplicación, establece con precisión los materiales, sistemas y elementos que abarca, que es una primera tarea en una norma de este tipo, ¿no es cierto? Porque uno siempre habla de la norma, el adobe, digamos, la construcción en adobe, y esta es la norma del adobe, la gran mayoría de la gente, digamos. Pero la verdad es que es cierto que para los especialistas la construcción en tierra cruda abarca muchos sistemas distintos. El adobe es uno de ellos, pero tenemos muchos, tenemos quincha, etcétera. Y por lo tanto hay materiales por un lado, ¿no es cierto?, que es la tierra misma amasada, que se puede hacer en adobe o en otros sistemas, los sistemas constructivos que la arman, cómo la estructuramos en general, y también los elementos particulares en que la abarca, que puede tener algunas introducciones de otros materiales, incluso como madera, acero, cuando nosotros hacemos intervenciones. Entonces todo ese es el alcance de la norma. Después, consideraciones de la intervención, criterios patrimoniales y criterios estructurales. Y aquí está esa unificación que se hizo, como decíamos al principio, de tener muy en cuenta una finalidad de conservar el patrimonio, además de asegurarse que él responda estructuralmente de manera adecuada a las solicitaciones que va a tener. Que eso yo diría que era como lo fundamental de lograr, porque nosotros ingenieros solos sueltos por ahí, por la vida, no podemos poner a hacer una norma con muchas fórmulas matemáticas y seguramente lo vamos a hacer bien como hacemos las cosas los ingenieros, pero no vamos a responder al espíritu que necesitamos de esto, que es unificar el patrimonio, la condición de patrimonio con el comportamiento estructural. Entonces siempre en esto lo tuvimos presente, y eso es una de las primeras muestras que se define específicamente los criterios patrimoniales y los criterios estructurales en su conjunto. Bueno, después hay cosas ya específicas, levantamiento de la estructura de la construcción patrimonial, un levantamiento crítico, que los especialistas lo conocen bastante bien, y después pruebas de campo, o sea, cómo podemos nosotros categorizar el material, tanto el material existente como el material de los elementos o sistemas nuevos que le vamos a poner como refuerzo, o incluso recuperación de la estructura original, que también puede ser eso. Y después un diagnóstico del estado de conservación de la construcción patrimonial, otro punto importantísimo, y está totalmente definido en esta norma. Después entramos en lo que es específicamente un tema de ingeniería, que es el análisis de la estructura en su condición actual. Aquí ya donde los ingenieros empiezan a entusiasmar más, digamos, les mostramos fórmulas. Análisis estructural, determinación de esfuerzo, categorías de ocupación, clasificación de suelos. Primero, y esta es la parte fundamental que hablaba yo recién y que no está incluida en la NTM2. El gran problema de fondo es, y que se mencionó también en la introducción, lo mencionó Mónica, es aplicar la normativa existente, vale decir la NSH 433, que es nuestra norma de diseño antisísmico de edificios, ¿no es cierto?, a este tipo de construcciones. Principalmente la NSH 433 es una norma que está calibrada para hormigón armado y tiene algunas indicaciones de acero, etcétera, pero fundamentalmente para hormigón armado y para edificios en altura, de varios pisos. Eso genera la necesidad de tener un espectro, se estudiaron los espectros, se discutieron después del terremoto largamente
hicimos modificaciones de la normativa de la primera versión, de la versión 2010 de la NSH 433, mediante decretos que se publicaron. Pero todo eso es calibrado para hormigón armado. Si uno lo piensa seriamente y trata de aplicarlo en este tipo de construcciones patrimoniales, o sea, en construcciones de adobe, digamos, o de tierra, que normalmente son de un piso a lo más de 2 pisos, y a poco andar se da cuenta que no tiene mucho sentido físico ni de análisis estructural ni de diseño seguir avanzando por ese camino, porque realmente no es la respuesta que buscamos. No vamos a encontrar por ese camino la respuesta que encontramos, nos vamos a desviar y nos vamos a ir por un camino equivocado, y que es lo que estaba efectivamente pasando en las reconstrucciones patrimoniales. Llegamos a valores numéricos excesivamente altos, etcétera. Hacían impracticable los reforzamientos de las construcciones patrimoniales, o para algunos más que trataban de encontrar soluciones, llegaban a soluciones sin sentido, digamos, o sea, revistiendo muros de adobe con muros de hormigón armado, aberraciones de ese tipo incluidas, digamos. No tantas, gracias a Dios, pero también pasaba eso. Entonces la problemática era qué hacemos en lugar de eso, digamos, porque está bien reconocer el problema, decir esto no se puede usar, y sobre todo avalado por el peso que tiene la norma NSH 433 de años de estudio y de investigación aplicada en ingeniería antisísmica, que es reconocida en todo el mundo, ingeniería antisísmica chilena, ¿no es cierto? Y decir, oye, nosotros tenemos que encontrar otro camino. ¿Cuál es ese camino? ¿Cómo lo encontramos? Una tarea bastante compleja, digamos, difícil. Y finalmente se propuso llegar a una metodología que la verdad es que es cierto que se usó hace bastante tiempo, ¿no es cierto? Primera mitad del siglo XX, en Japón especialmente, y que nosotros la heredamos en Chile y se usó bastante, y se usa todavía, que es aplicar simplemente un coeficiente sísmico, o sea, olvidarnos de los espectros que nos indica la norma y aplicar un coeficiente sísmico, ¿no es cierto?, que está definido en la fórmula esa que ustedes ven, o sea, el corte basal estaría dado, en cada elemento estaría dado por una serie de coeficientes de amplificación, o sea, factores, no siempre son de amplificación, en realidad son factores de modificación de acuerdo a distintas condiciones, en distintas condicionantes, digamos, que tiene la construcción. Un coeficiente C, que es el coeficiente de demanda sísmica, o sea, ese es el que determina cuál es la demanda que se está generando debido al sismo, y P, que es el peso total del elemento. Esta fórmula, que la verdad es que es relativamente simple, se calibró, se discutió bastante y quedó establecida como la manera con que podemos evaluar los esfuerzos en las construcciones. Y los factores de modificación del coeficiente de demanda, que son esa serie de factores K, que están ahí, quedaron dados por estas condiciones. Si primero calificamos cualificamos y calificamos el comportamiento que había tenido anteriormente la construcción, porque es evidente que si uno ve una construcción que en muy buen estado, ¿no es cierto?, puede colegir, ¿no es cierto?, de que esa construcción se puede seguir comportando de buena manera frente a futuros sismos. Ahora, esto no es una verdad absoluta, y hay mucho escrito e investigación importante alrededor, y no necesariamente se asegura que si un sismo no le produjo daño a una construcción, esta va a seguir indemne por los siglos de los siglos, digamos. Eso no es así. Pero sí podemos colegir de que está respondiendo de una cierta manera a la construcción. Y por lo tanto dijimos nosotros, podemos valorarla, ¿no es cierto?, aumentando
el valor de C en el fondo, o sea, de la incidencia del sismo, en un 20% si ha habido daño importante anteriormente. Y si no ha habido daño, no la aumentamos. Y después, por supuesto, la categoría de ocupación, que eso lo tienen todas las normas sísmicas del mundo. Valoramos la finalidad para la cual va a ser usada la construcción. Y también dimos una clasificación de suelos, y esto también fue algo bastante importante, diría yo, porque una de la discusión más fuerte que se dio en la modificación de la norma NCH 433 después del sismo de febrero fue reestudiar la clasificación de suelo, porque nos dimos cuenta de que ahí había una cierta falla, digamos, en la normativa que existía hasta ese momento. Los suelos no era adecuada la clasificación, y se hizo otra clasificación a partir de mediciones especiales, sondajes o mediciones de propagación de onda de corte, etcétera, que se veían como bastante complejas de hacerla en construcciones patrimoniales. Y por lo tanto se estudió y se discutió una clasificación de suelos modificada, digamos. No quiero decir simplificada, aunque en estricto rigor es una cierta simplificación. Y esto también lo encuentro algo bastante interesante que se haya hecho en la normativa chilena por primera vez, porque nos indica un camino de ir adaptando las cosas a los usos y a las necesidades que tengamos en cada tipo de estructura. Y no quedarnos con algo absolutamente fijo que, si lo sacamos de su contexto, nos puede dar cualquier resultado o no previsto o no adecuado, digamos. Entonces aquí se hizo esta clasificación basada, por supuesto, en la clasificación existente, pero más simplificada, y basada siempre en la medición de la propagación de onda de corte. Ahí está la fórmula, que es la típica fórmula, digamos, que se usa, y los valores que corresponden a cada tipo de suelo. Y de esa manera se dio un coeficiente K3, que es K sub 3, que está anteriormente estaba en los factores de modificación, como factor de modificación que depende del tipo de suelo, porque todos sabemos y entendemos, ¿no es cierto?, que el tipo de suelo es preponderante en la amplificación de las ondas sísmicas, y por lo tanto afecta más o menos a las distintas construcciones. Entonces nosotros dijimos, si tenemos un suelo muy malo, diciéndolo en otros términos, le vamos a aumentar en un 30% la demanda que tiene el elemento. Y así, si tenemos un suelo D, solamente en 20, si es B o C, en 1, y si es A, que es el suelo muy denso, de muy buena calidad, incluso lo podemos bajar un poco, porque sabemos que se nos va a comportar bien, y así lo indica por lo demás la experiencia. Bueno, después hicimos una clasificación de las propiedades mecánicas de los materiales, que es fundamental para hacer cualquier tipo de análisis estructural, y después diseño o verificación de elementos. Esta es la parte también una parte bastante complicada de la norma, porque y generó una discusión larga. Esto fue una de las cosas que discutimos mucho con Perú, con el profesor Vargas, porque desgraciadamente nosotros tenemos poca investigación al respecto en laboratorio. Yo diría que nos falta un poco de datos, de data general, para poder sacar valores, y el material adobe o la tierra en general es, como dije anteriormente, es tan dispersa que necesitamos un universo muy grande para poder categorizarla y atrevernos a dar valores, digamos. La verdad es que dar estos valores ya es un poco osado, diría yo, lo menos. Pero
tenemos que tener algo, si no, no podemos seguir adelante. Después, bueno, está categorizado en la norma la manera de realizar la intervención, qué documentación y qué estudios mínimos y documentación previa y documentación como resultado de nuestro estudio tenemos que tener. Entonces para eso tenemos base de diseño, cálculo, la descripción de la reparación, la descripción de los refuerzos que se van a usar si es que ello es necesario. Y después determinar la ejecución de las intervenciones. Y finalmente un punto que, como lo dije anteriormente, es muy importante, que es el mantenimiento de la construcción, ¿no es cierto? Porque la construcción, una construcción en tierra, no tiene ningún sentido, o sea, un mejoramiento de una construcción, o sea, ya sea una reconstrucción o un refuerzo, no tiene ningún sentido, por supuesto, si las características del material varían tanto que me modifiquen sustancialmente su resistencia. Y eso es lo que tiende a pasar en estructuras de tierra que no tengan una buena mantención. Recién lo conversábamos y realmente puede significar incluso el colapso, ¿no es cierto? Porque frente a humedad, por ejemplo, el adobe puede perder totalmente su resistencia, no una parte siquiera, sino que totalmente puede llegar a cero en algunos casos. Y desgraciadamente hay muchas soluciones que se usan, soluciones no pensadas, digamos, que usa la gente en que más bien crean un daño, generan un daño en la construcción en general, más que mejorarlo, digamos. Si uno trata de aislarse de la humedad y lo sella totalmente, lo único que hace es que cualquier agua que entre por capilaridad no va a poder salir porque el muro no puede respirar, y se asegura de que el adobe al interior o la construcción de tierra al interior va a tener problemas mayores o menores. Y bueno, y desde ese punto de vista, regular la mantención de la construcción es importantísimo, porque no tiene ningún sentido que nosotros tengamos toda una hipótesis que van a estar en las bases de cálculo, ¿no es cierto? Y esa hipótesis en algunos años van a cambiar totalmente porque no se le hizo la mantención adecuada a la construcción. Bueno, después finalmente tenemos anexos. Algunos de los temas más conflictivos que consideramos que no era posible en ese momento normarlos, obligarlos, y se ponen como anexos informativos. Hay algunos normativos también, como son los materiales de refuerzo, los sistemas de refuerzo, las pruebas de laboratorio que es necesario hacer, además de las pruebas o en conjunto con las pruebas de campo, ¿no es cierto? Y por supuesto una bibliografía. Eso es una visión sucinta, como yo quise que se llamara esta charla, de lo que es la norma. Yo les invito a estudiarla, a leerla a todos los que la necesiten usar y a los especialistas, porque es una buena, además tiene algo, yo diría que un trasfondo, más que un trasfondo en realidad. La verdad es que tiene la estructura de lo que necesitamos para hacer una intervención patrimonial en general. Nos guía bastante bien en ese sentido, qué documentación necesitamos, qué pasos necesitamos seguir. O sea, no es solamente una norma en que podamos encontrar estas fórmulas que recién vimos y yo pueda hacer los cálculos necesarios, que a nosotros los ingenieros nos interesa mucho, pero además nos da toda esa metodología general, esa estructura, cómo tenemos que armar, ¿no es cierto?, un proyecto de reconstrucción patrimonial. Eso es. Gracias. Bueno, yo dejo... no sé si damos aquí o al final tenemos considerado hacer consulta. Entonces yo dejo a Mauricio Sánchez ahora para que nos dé la siguiente charla. Están indicando acá muy buena idea. Podemos hacer un break ahora. Con la siguiente charla. Sí, porque después nos vamos a ver.
¿Aló? De ahí sí. Buenas tardes. Un poco por nuestro plan en la Comisión de Construcciones Patrimoniales, nos pidieron un poco la idea de esta charla de difusión es plantear dos aspectos. Por un lado, lo que mostró Sergio anteriormente, que esta mirada más ingenieril, o más de ingeniero, con fórmulas, y es mucho más, bueno, los ingenieros lo entienden mejor que en el caso mío, que yo soy arquitecto, y por mi parte dar una mirada mucho más arquitectónica y más asociada a lo que Sergio dio énfasis y es muy fundamental respecto a la norma, que es este proceso de evaluación, de diagnóstico y criterio de intervención, sobre todo hablando de una construcción patrimonial, que no es cualquier construcción patrimonial, sino es que el tema de la tierra es en sí muy frágil, si bien genera muy buenas condiciones de habitabilidad, sí es frágil y hay que protegerla y respetarla en todas sus normas, en todas sus leyes intrínsecas. Por lo tanto, esta charla que les daré va abocada más a ese proceso y ese proceso metodológico de intervención. Disculpen, voy a leer si la mucha concurrencia me intimida, entonces es para... La norma chilena, Estructuras, Intervención de Construcciones Patrimoniales de Tierra Cruda, requisitos del proyecto estructural NSH 3332 del año 2013, tiene un alcance para construcciones de tierra con valor patrimonial. No es solo para construcciones protegidas por la Ley de Monumentos Nacionales, en sus categorías de monumento histórico y zona típica, y o por las designadas por el Plan Regulador bajo el artículo 60, inmueble de conservación histórica y zona de conservación histórica, sino que además incluye todas las construcciones valoradas localmente. Esta normativa establece requisitos mínimos que debe cumplir un proyecto estructural para la intervención, renovación, recuperación, reforzamiento, restauración, rehabilitación o consolidación estructural de las construcciones de tierra con valor patrimonial. Por lo tanto, y es importante recalcar, esta no es una norma para obra nueva. Las construcciones consideradas son aquellas cuya principal estructura está basada en albañilería de adobe, estructuras ejecutadas con bloques fabricados con tierra cruda o barro, paja y opcionalmente aditivos destinados a mejorar su calidad y capacidad mecánica, secados al aire, los que se deben colocar según un determinado aparejo, unidos mediante un mortero de barro. Tapial, que es el bloque monolítico hecho in situ con tierra apisonada por capas dentro de un moldaje de contención lateral. Quincha, estructura mixta compuesta de un armazón de madera o bambú rellena con una mezcla de barro en estado plástico y fibras proyectado manual o mecánicamente. Y mampostería de piedra sentada en barro, que es una fábrica de piedra sin labrar, aparejada en forma irregular. Ahí sí. Asimismo, considera como elementos y sistemas estructurales en este tipo de construcciones existentes intervenir las fundaciones, muros y contrafuertes, tabiques de adobillo, sistemas de techumbre, entrepisos, conexiones y otros elementos los que se deben identificar en el proyecto. Para ejecutar una intervención correcta, dentro de los principios de la norma, el informe debe incluir lo siguiente. Levantamiento de la estructura. Contiene las descripciones específicas de la construcción en su condición estructural previa a la intervención y debe incluir la siguiente información. Levantamiento del estado de la construcción y de su entorno, o también llamado levantamiento crítico. Levantamiento geométrico, que se debe reflejar el estado de la situación de la construcción por medio de planimetría. Levantamiento de materiales existentes, que identifica y caracteriza el edificio. Levantamiento de daños y agentes de deterioro, pruebas de campo o laboratorio que permitan determinar las características químicas
y mecánicas de los materiales. Para realizar el levantamiento debemos entender previamente una serie de conceptos fundamentales al momento de realizar una correcta toma de datos en un edificio preexistente. Estos conceptos son patología constructiva, que es la ciencia que estudia los daños constructivos de los edificios y su evolución en el tiempo. Esta definición se deriva del término patología, del griego, que es el estudio del sufrimiento o daño, y es la parte de la medicina encargada del estudio de las enfermedades en su más amplio sentido, es decir, como procesos o estados anormales de causas conocidas o desconocidas. La evolución temporal del daño constructivo se denomina proceso patológico, y para atacarlo debemos conocer su proceso, origen, causas, evolución, síntomas y estado actual. En consecuencia, debemos ser capaces de hacer el camino inverso del proceso patológico para identificar las causas que han llevado el objeto de estudio al estado actual. Esto se denomina estudio patológico. Una forma o método de toma de datos es a partir de los elementos constructivos que componen el caso de estudio. Esta metodología contempla en primer término la recopilación de antecedentes, en la cual se debe analizar la documentación del origen del edificio, planimetría, croquis y memoria descriptiva. Se debe, además, estudiar el sistema constructivo, materialidad y esquemas estructurales, sin perder de vista el uso original del edificio, las fases constructivas históricas y sus consideraciones sociales, culturales, etc. En complemento a estas actividades, se debe recopilar información sobre su uso actual, ocupantes, ordenanzas locales y planes específicos que rigen el caso de estudio. Toda esta compilación de información tendrá el fin de reconstruir la memoria histórica de la construcción patrimonial que estamos estudiando. Por ejemplo, ahí vemos una declaratoria de monumento histórico que es fundamental en el sentido de qué caso estamos estudiando. En este caso no es propiamente tal un edificio de tierra cruda, pero es fundamental a la hora de cómo valoramos y qué características tenemos que preponderar dentro de nuestra intervención. Otra toma de datos que es fundamental para hacer nuestro análisis es tomar antecedentes sobre croquis del sistema constructivo. Posterior a la recopilación de antecedentes, debemos realizar un reconocimiento constructivo arquitectónico, considerando que las intervenciones en una construcción en tierra se debe realizar de manera que se cumplan todos los requisitos necesarios para garantizar su seguridad estructural, la integridad del valor patrimonial y la seguridad de sus ocupantes. De lo anterior, se debe examinar inicialmente el medio ambiente en el cual se sitúa el inmueble, principalmente en lo referido al grado de humedad, temperatura, oscilación térmica, orientación respecto a las lluvias predominantes y nivel de ventilación y asolamiento. En las dos imágenes vemos climas y geografía totalmente distintas. Si nos fijamos en la parte superior, vemos el fondo de una quebrada en el norte grande, que obviamente tanto temperatura como oscilación térmica es totalmente una relación opuesta a la imagen inferior, que es totalmente ya, de partida pueden ver que hay napas subterráneas. Entonces obviamente las condicionantes o el medio ambiente que rige al proyecto o al caso de estudio van a ser totalmente disímiles y hay que tomar las precauciones del caso. Posteriormente se debe observar el sistema estructural revisando cuáles son las soluciones de unión y las trabas, estado de los materiales de protección, alteraciones superficiales y dimensionales, en particular los efectos físicos y químicos, y las pérdidas de sección, desplazamientos de punto de apoyo. Además, y fundamentalmente, el estudio estático y dinámico, determinando asientos diferenciales, deformaciones, grietas, fisuras, desplomes, etc. En complemento, hay que reconocer el tipo de cerramiento o fachada,
sus componentes y función, y sus soluciones de encuentro, comprobando la estanquidad de las carpinterías, dinteles y vierteaguas, la estabilidad y la conservación de los sistemas de seguridad y el estado de sus impostas, enmarcados, aleros, revoques y enlucidos, comprobando si estos presentan manchas, humedades propias o transmitidas, pérdidas de material, fisuras y grietas, deformaciones en suelos o entrepiso, empujes horizontales y otras lesiones que afecten las fachadas. Sobre la techumbre hay que investigar el tipo de cubierta, componentes y posición geográfica respecto al asolamiento y pluviosidad, siendo esencial el conocimiento del tipo de pendiente, sistema de anclaje de la cubierta, estados de protección hídricas, sistema de evacuación de agua lluvia, registrando manchas, filtraciones, humedades, hongos, vegetación, envejecimiento de los materiales de revestimiento, roturas o pérdidas de pieza y estados de conservación de la aislación térmica. Finalmente, al observar las intervenciones que por motivos de adecuación de usos o cambios de destino han alterado la geometría original de la unidad estructural y provocado intervenciones indebidas o prótesis a la estructura histórica. En complemento, no debemos perder de vista los elementos no estructurales y las instalaciones, ya que su precario estado de conservación o fallas de funcionamiento generan deterioro, a veces indeterminado e invisible, como es el caso del ataque a insectos xilófagos. Bajo esta premisa, es interesante y es importante recalcar que hay que incorporar al análisis de otros especialistas complementarios, al ingeniero estructural o al arquitecto. Por ejemplo, mecánico de suelo, internador sanitario, arqueólogo, historiador, etc. Sobre el diagnóstico del estado de conservación. Terminada la toma de datos y con el fin de determinar el estado general de la construcción y su condición estructural previa a la intervención, se puede iniciar la reconstrucción de los hechos, con el objeto de conocer el origen, las causas, la evolución y el estado actual del proceso patológico. Esta actividad deberá obtener si el origen de las causas ha sido por lesiones propias del edificio, es decir, de orden físico, mecánico y químico, o por un error en el diseño, mala ejecución de proyecto o una nula mantención. Al mismo tiempo, estimar si la evolución del proceso patológico es continua o el daño observado presenta una posible periodicidad. Este informe al menos debe contener lo siguiente: historial constructivo que permita comprender los diversos cambios y transformaciones de la construcción desde su origen. Información histórica del inmueble que incluya data de construcción, destinos o cambios de uso. Resumen de daños del levantamiento crítico con el origen y causas de los daños observados, la posible vigencia o desaparición de las causas y las lesiones a que ha dado lugar y cuáles son los síntomas que la constituyen. Y, finalmente, la condición estructural antes de la intervención, sus riesgos de estabilidad y durabilidad. Sobre los criterios de intervención. Posteriormente a la etapa de diagnóstico, se deben determinar las líneas de acción de cada proyecto que, fundamentalmente, tendrán como misión devolver al edificio su función constructiva, proponiendo primeramente acciones de reparación referidas a sus causas y posteriormente a sus efectos, por lo cual, y además de los criterios estructurales que están orientados a dar seguridad y funcionalidad a la construcción, deben considerar los siguientes criterios patrimoniales. Evaluación caso a caso. Cada construcción presenta en su materialidad y sistema constructivo información relevante sobre la sociedad que lo construyó, que se constituye en un valor que se debe preservar y evaluar caso a caso. Compatibilidad de los materiales. Se deben proponer sistemas constructivos materialmente compatibles con la construcción original.
Y finalmente, reversibilidad, la cual deben cumplir con los principios de reversibilidad y ser reemplazables con un daño mínimo en los elementos originales, para permitir la aplicación de nuevas técnicas en intervenciones futuras. Con la finalidad de garantizar la permanencia en el tiempo y asegurar la hipótesis de cálculo y las características patrimoniales del inmueble, se debe establecer un plan de mantenimiento que debe contener al menos lo siguiente: actividades preventivas, definiendo revisiones, reposiciones de material y limpiezas de superficie y elementos de drenaje que se deben realizar periódicamente para asegurar el estado de conservación de la estructura del inmueble antes que se presente un daño. Actividades correctivas, definiendo revisiones y acciones que se deben ejecutar periódicamente para asegurar un buen estado de conservación del edificio luego que se presenten daños leves. Periodicidad de las actividades, definiendo la frecuencia con que se deben realizar las acciones solicitadas. En complemento, la norma incluye 3 anexos, ya antes comentados por Sergio Contreras. El anexo A, que son materiales de refuerzo, que es de carácter normativo, y que donde se consideran soluciones estructuralmente incompatibles aquellas cuya rigidez tenga 10 veces la de la estructura base. Algunos materiales estructuralmente compatibles son la geomalla de polipropileno, mallas de acero electrosoldadas, madera, albañilería de adobe y caña. Anexo B, sobre los sistemas de refuerzo, que también de carácter normativo, son aquellos que colaboran en restituir las características portantes de la estructura. Algunos refuerzos compatibles con la estructura son muros de adobe, contrafuertes de adobe, conectores de acero para maderas, estructuras de madera, tensores de acero o sintéticos en estructuras de madera, cables, bandas de acero o material sintético en estructura de madera, mallas poliméricas elaboradas y mallas de acero electrosoldadas. Y anexo C, que son las pruebas de laboratorio, que es de carácter informativo, donde se recomiendan pruebas de laboratorio para determinar propiedades de los materiales. Estas pruebas son las siguientes: sobre las propiedades físicas, determinación de la granulometría, del peso específico, de la densidad y del contenido del agua y del índice de plasticidad. Sobre las propiedades químicas, análisis de los componentes minerales, minerales arcillosos y contenidos de carbonatos. Y sobre las propiedades mecánicas, pruebas de compresión no confinada, de compactación, endometría, de corte directo y de hinchamiento. ¿Cuál ha sido el estado del arte de las construcciones de tierra cruda? Hacia el año 2010, nuestras acciones frente a eventos catastróficos eran orientadas a la detención del proceso del deterioro. Es así como el Consejo de Monumentos Nacionales ejecutó post-terremoto 30 horas de emergencia, de las cuales 25 eran de tierra protegidos por la Ley de Monumentos Nacionales. La ejecución de estas obras acusó la falta de planes de mantención preventivos para los monumentos, la inexistencia de planes de emergencia, la carencia de registros de daños anteriores de cada edificio, en especial por los efectos provocados por catástrofes anteriores. En este caso, terremotos, inundaciones, incendios, etc. Posterior a esta catástrofe, se realizaron obras de intervención que estaban orientadas a reparar y consolidar las estructuras portantes. Como ejemplo, cito la iglesia de la Matriz, donde se ejecutaron obras de refuerzo, en especial las del muro testero, donde se realizó una sutura entre el muro y la contención, complementada con la instalación de geomallas. Comparándola con las acciones de emergencia, esta intervención comprobó, desde la Administración de la Inversión Pública, la factibilidad de ejecutar proyectos con recursos acotados y obtener resultados óptimos en cuanto a revertir situaciones de deterioro y reducir el factor de riesgo frente a eventos catastróficos. Por último, luego del terremoto del 1 de abril que afectó las regiones de Tarapacá y Arica y Parinacota, el Consejo de Monumentos Nacionales realizó una visita inspectiva con el fin de catastrar los daños provocados por el sismo. Esta visita, a pesar de constatar muchos daños ocasionados por la falta de mantención, se rescataron muy buenas intervenciones realizadas a construcciones patrimoniales. Resalto, en este caso, la acertada operación de algunas iglesias que, a pesar de no estar vigente la norma al momento de ser intervenidas, se realizaron con criterios de análisis y de toma de decisión que les he comentado. Un ejemplo fue la iglesia de Socoroma, que fue intervenida entre el año
en el año entre 2011 y el 2012 por la Fundación Altiplano, apoyada técnicamente por el ingeniero que comentaba Sergio, el ingeniero peruano Julio Vargas Neumann y, ¿cómo se llama? El otro ingeniero, Daniel Torrealba. Y que al momento del sismo solo se dañaron revoques de áreas muy acotadas. Ahí lo pueden ver. Esos son prácticamente lo único, y en otras partes muy puntuales los daños, ¿cómo se llama?, evidenciados después del terremoto. Finalmente, y para concluir, señalar solo algunas palabras. Un proceso de levantamiento crítico, análisis de lesiones y criterios de intervención realizada de manera rigurosa y consciente permitirá un adecuado proceso de toma de decisiones. Un aspecto fundamental es la reflexión y análisis crítico de las experiencias pasadas, teniendo presente el registro apropiado de las intervenciones anteriores y la verificación de la aplicación de nuevas tecnologías en edificios de tierra. En complemento a lo anterior, el análisis edificatorio exigido por la norma no es un informe antojadizo de grupos pro patrimonio. Es muy por el contrario, una guía de buenas prácticas que evitarán alteraciones no adecuadas y cambios de geometría y controlarán los procesos de deterioro. Asimismo, si éstas se ejecuten de forma correcta y con un plan de mantenimiento congruente a las condicionantes del edificio. Solo estas acciones permitirán mantener nuestra hipótesis inicial de intervención. Muchas gracias. Bien, ahora tenemos un espacio, como habíamos dicho antes, para consultas sobre cualquiera de las dos charlas. Hola, ¿se escucha? Sí. Hola, mi nombre es Sebastián Arenas. Muchas gracias, estuvo súper entretenida la charla. Yo soy arquitecto. Mira, quería saber si es que a mí hace unos años atrás me tocó ver a través de las noticias, yo no estaba en la ciudad, de que cuando se hizo el patrimonio en Valparaíso se declararon estas zonas de protección en ciertos lugares. Las casas, por su mala atención, se derrumbaban, ¿okay? Salió la noticia, y la gente que estaba viviendo en ella no tenía recursos para poder restaurarla. Contrataron a un par de vecinos, arreglaron una ventana y al tipo casi lo metieron preso por meterse en el patrimonio. Esta norma conversa con la realidad de la manera de obtener recursos para poder mejorar e implementarla. A ver. Primero quiero decir algo al respecto. Esta es una norma fundamentalmente técnica, de partida es una norma, ¿no es cierto? Las normas no describen ni generan políticas, ni políticas de Estado, ni políticas de instituciones respecto a cómo tratar el patrimonio. O sea, no es, en otras palabras, no es un documento sobre la gestión del patrimonio precisamente, sino que es específica en una norma técnica, o sea, dice cómo hay que hacer las cosas técnicamente. Así es que no abarca ese punto. Dentro de su alcance no está el punto que tú mencionas. Miren, yo me recuerdo también que apenas, o sea, quizás se me entendió mal, pero yo me recuerdo cuando se hizo una modificación a la ley de mecánica de suelo. Me atrevo a decir que puede ser hace 5 o 6 años, quizás estoy un poco variado, donde con el asunto de la vivienda social, a pesar de que una norma, el Servio no entregaba recursos para poder hacer el trabajo de mecánica de suelo. Después de un tiempo se homologó. La duda que tengo es con esta norma
el Estado está de acuerdo con entregar recursos, ya está funcionando. Es muy engorroso poder financiar prácticamente la norma. O sea, en el fondo, yo contrato a un ingeniero, se puede hacer, funciona. O sea, ¿hay algunos ejemplos que se esté ocupando ahora esta norma? Sí. Sí, de hecho se está ocupando en varios proyectos. Primero los proyectos que yo estoy haciendo los uso siempre. y yo sé que en varios otros. Y a instancias del Consejo de Monumentos, yo no sé si Mauricio quiere agregar algo, pero yo entiendo que a instancias del Consejo de Monumentos también se pide en general que se ciña cualquier intervención, se ciña a esta norma. Sí. No sé, Mauricio, si tú puedes decir algo. Tal como lo comentaba Sergio, en realidad, claro, esto es una norma y una norma técnica, no está asociado a recursos. Ahora, cuando sí pueden haber recursos en la manera que tú te ciñas a un marco normativo y bajo ese marco normativo quizás pueden haber beneficios o subsidios asociados, en el caso de, no sé, de ¿cómo se llama?, de financiamientos MIMBU. Ahora, el tema del financiamiento y el apoyo asociado a temas patrimoniales y por la ley de monumentos, tal como tú lo preguntas y lo solicitas, no hay nada, no hay mecanismo ahora en este momento. Quizás más adelante cuando se cree ¿cómo se llama?, el nuevo Ministerio de Cultura, que obviamente va a acoger instituciones como el Consejo de Monumentos Nacionales y a la vez se modifica la Ley de Monumentos Nacionales, obviamente está entre las tareas pendientes del tema de financiamiento, y eso asociado, obviamente va a estar asociado a patrimonio reconocido. Ahora, la gran gracia, creo yo, a pesar que no tiene financiamiento asociado, que esto es una norma para preexistencias primero, hay que recalcarlo, pero para edificaciones en tierra crua abiertos, sin necesidad de que tenga una calificación puntual. Y eso favorece porque ¿cómo se llama?, está dando cabida a mucho tipo de construcciones que ahora, a pesar que si uno se enmarca en planes de reconstrucción, no están en ninguna parte. Y ayuda y va a ayudar a colaborar en estos procesos de recuperación a quizás inmuebles que están reconocidos localmente. Es en ese sentido cuando fue en el seno de la discusión fue de la comisión fue un tema bien discutido de qué edificaciones de tierra dejamos fuera y qué dejamos dentro. Y al final fue mucho más democrático y se incluyeron a todas las construcciones. No sé si... Dos puntos también que pueden tocar el tema de financiamiento, el tema económico, digamos, que es importante. Y uno de ellos, yo no sé en este momento en qué estado está, pero sí teóricamente lo posibilita. Y es el hecho de que hasta ahora las aseguradoras no reconocían, o sea, no aseguraban ningún tipo de inmueble patrimonial por no estar apoyado en una norma, ¿no es cierto?, su reconstrucción o su... etcétera. Hoy día que hay una norma ya inmediatamente valía frente a eso y a lo menos el escenario, como digo yo, no sé cómo se ha resuelto, si es que se ha resuelto todavía, pero por lo menos el escenario cambia fundamentalmente. Desde ese punto de vista sí toca un aspecto económico importante. Y el otro, yo no sé si es tan directamente económico, pero el otro es, y que fue una de las razones importantes para que nosotros cometiéramos la tarea de hacer una norma, es el hecho de que la norma NSH 433 reconoce como construcciones sismorresistentes solamente aquellas construcciones que tienen norma propia como material. Esta norma anteriormente, al no haber norma, digamos, simplemente las construcciones de tierra no eran consideradas sismorresistentes y por lo tanto se las deja tanto técnicamente como legalmente fuera de un marco, de un cierto marco de acción, digamos. Y eso es, por supuesto, muy importante. Bien, don Sergio, estaba pidiendo la palabra.
pasa a ser una realidad para la vivienda social incluso, y la no social también, porque justamente incluso, bueno, yo tengo una hija que es arquitecto, y contaba que reconstruyó casas, y gente que prácticamente botaba sus casas para que le dieran el subsidio, y después estaban llorando porque tenía una casa que no era confortable como las que ellos tenían. Y había casas que habían pasado varios terremotos. Entonces, había una inconsistencia, y aparentemente con esto pasa a ser todo dentro, pasa a poder entrar a la micro, digamos. Exactamente, y una de los logros, de los grandes logros, de las cosas fundamentales, aparte de tener la reglamentación correspondiente, que le entrega esta norma al material tierra, digámoslo así, tierra cruda, es justamente elevarla lo voy a decir de esa manera, a esa categoría que no la tenía, o sea, después de haber sido un material poco menos que espurio, digamos, en el sentido que ustedes lo dicen, que no servía para nada y que no era reconocido. Hoy día el tener una norma chilena, oficial, del Instituto Nacional de Normalización, es evidentemente lo eleva a otra categoría, digamos, a otra categoría técnica, no solamente en el país, sino que incluso frente al mundo, diría yo. No sé si quieres agregar tú algo, Mauricio. Respecto, bueno, un poco a este reconocimiento de la construcción en tierra, yo creo que esta norma pone un primer punto de partida, una primera bandera de reconocimiento. Ese es un punto. Respecto a lo que comentaba Sergio anteriormente de los seguros, si bien ahora ya va a haber una posibilidad de que las aseguradoras te protejan ante catástrofe, no va a ser tan inmediato, porque dentro del Consejo tuvimos una conversación previas ya con la Superintendencia de Seguro, y hay que juntarse a conversar con la Asociación de Aseguradoras. Si bien existe la posibilidad, hay que tratar de ver un segundo paso de cómo uno le da este certificado de calidad, y ahí cómo las aseguradoras van a empezar a van a aplicar estas primas, porque también obviamente si uno lo ve de parte de la aseguradora para efecto para ello un negocio, o sea, tiene que ser rentable, y ahí va a haber una discusión más a largo plazo. Entonces es como una fase y un proceso ya en un segundo nivel, que igual de importante, pero lo importante yo creo que un poco de esta norma es que haya un reconocimiento oficial, hay una no es solo un proceso testarudo de algunos ingenieros que quieren trabajar porque les gusta el barro, no, sino hay una fundamentación clara, y eso es lo fundamental. Y de aquí hay que seguir adelante. Y obviamente, como lo decía Sergio, esto se va a mejorar, se va a perfeccionar, pero ya por lo menos partimos de un documento base, y eso es lo fundamental. Ya me queda la duda un poco, porque tú de monumentos nacionales, sí, está muy embullido el tema, pero hecho de menos que Servio, porque evidentemente la vivienda social se falta todo lo que es aislación, están tratando de poner dinero para eso. Resulta que con el barrio eliminan todo el tema de aislación, o sea, van a hacer construcciones de 10 pisos, y habitaciones de ese tipo, eliminan todo el problema de aislaciones térmicas, por ejemplo, pero no veo que el cerdo está imbuido de esto, o no tiene idea y no quiere tener, porque la gente no quiere escuchar. Sergio, sí, a ver, yo quiero recalcar en todo caso, nuevamente, ya lo hemos dicho varias veces, pero nuevamente que esta es una norma que regula la reconstrucción y reforzamiento, y en definitiva la puesta en valor del patrimonio, o sea, de construcciones existentes. Y no es una norma que regule la construcción de nuevas viviendas, ni para la generación ni está hecha para la generación de soluciones habitacionales a futuro, no. Yo creo firmemente, y ese es una especie de compromiso no escrito que tenemos los ingenieros estructurales,
¿no es cierto?, de que el adobe no es un material adecuado para planificar viviendas a futuro, ¿no es cierto?, sobre todo considerando que tenemos una gama muy grande de materiales de bajo costo que solucionan todos los problemas que tiene la construcción hoy en día. Entonces, por lo tanto, no tiene sentido poner un material que es incierto en su comportamiento mecánico a ser habitado, digamos, por personas. Entonces, desde ese punto de vista hay que tener, ese punto de vista hay que tenerlo muy claro, como primera cosa. Y segundo, sí, por supuesto que está, yo lo dije acá, la NTM2 es una norma que se puso a disposición y la editó finalmente el Ministerio de Vivienda, justamente para regular la reconstrucción de las viviendas de adobe a las que ellos estuvieron enfrentados en la reconstrucción nacional después del sismo del 27 de febrero. Y está esa norma y es una norma de ellos. Y es un documento que está basado en este mismo trabajo, digamos, aunque no es completo, como yo decía. Pero sí. Ya, pasemos tenemos la señora y después don Alfonso Larraín. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias por la charla. La verdad es que yo igual la había visto una vez antes, pero es muy bueno y bastante interesante también verla desde el punto de vista de la arquitectura. Yo soy arquitecta, trabajo en el Consejo de Monumentos Nacionales en la región del Maule. Fue una región muy devastada con el terremoto. Y en el fondo mi duda, bueno, yo tengo una duda que es específica sobre un caso muy recurrente respecto a los subsidios de reparación de viviendas de adobe. Y es respecto a algunas viviendas que ya tienen desde mucho tiempo, que no podemos decir, revoques de cemento. Considerando que en el fondo en esta norma se dice que el cemento es un elemento incompatible con el adobe o con la construcción en tierra, el caso es que muchas soluciones, por ejemplo de desencuentros de muros, por temas de presupuesto solamente se enfocan en resolver las esquinas. Entonces justifican de esa manera la reinstalación del cemento, porque evidentemente va a haber una grieta posteriormente si es que hay cemento y luego el revoque de tierra. Entonces mi duda va orientada en que si efectivamente con esta norma podemos definir estos revoques de cemento como una patología del inmueble y de frentón cuando existan al Consejo de Monumentos una solicitud de poder revocar esto nuevamente con cemento, puedan ser definitivamente descartadas. No sé si me explico. Sí, se entiende porque fue un tema importante de discusión en lo que tenemos. Hay dos condicionantes en la norma que en estricto rigor, no es que lo prohíban, pero desincentivan, por decirlo así, el uso de ese tipo de revoques. Una es la que habla de, que la mostró Mauricio ahí, de que la rigidez de los materiales no debe ser excesivamente distinta a la rigidez del material base. Un estuco de mortero cementicio, digamos, normalmente tiene una rigidez demasiado alta y lo hace incompatible. Yo personalmente he visto muchos casos, me imagino que todos lo han visto, en que son desastrosos los revoques, sobre todo si no están bien hechos, digamos. Esa es una parte. Y hay otra indicación también que indica que debe ser compatible, debe dejar la posibilidad que respire bien, o sea, que se pueda airear. Recuerdo que lo discutimos bastante en el comité en algún momento, y está esa indicación. Sí, hay indicaciones al respecto. O sea, que no cumplen con la norma. Dice, tú tienes que seguir la norma, fue una manera de prohibirlo, entre comillas, digamos, claro. Lo importante, perdón, para terminar, lo importante es seguir la norma en toda su extensión, o sea, no salirse de las normas. La finalidad fundamental que tienen es que uno tiene que cumplirla extensamente, no salirse ni un 1%, porque eso es no cumplirla. Alfonso.
No, lo que yo quería decir, ya lo aclaró Sergio, en el fondo hay que recordar que la mayor cantidad de muertos en Chile en terremotos es en construcciones de adobe, específicamente el terremoto de Chillán. Entonces, no debemos construir más en adobe de aquí en adelante, hay otros materiales mejores, pero sí va destinada esta norma a proteger nuestro patrimonio y a reparar las construcciones que tenemos, porque no podemos tirar todo por debajo, digamos. Entonces, eso es lo que quería aclarar simplemente, y ya que Sergio lo había aclarado. Gracias. Gracias. Sí. Josefina, perdón. Hola, para ir corto, ¿qué pasaría con la quincha y lo otro, que en el fondo es una estructura de madera? ¿También queda invalidada para, en el fondo, para poder sacar una obra nueva? Donde el barro ya es un aislante. Bueno, no es... Buena pregunta. No. La verdad es que como estructura de madera no debiera quedar invalidada. O sea, lo que estamos hablando, lo que desincentivamos en general son las viviendas en adobe, propiamente tal. Claro, las otras podrían considerarse una estructura base de madera rellena, pero ese es un tema un poquito complejo que hay que discutir, ¿eh? Pero sí, muy buena tu pregunta, la encuentro, porque nos pone en un punto de como poco resuelto, ¿sí? Gracias. Buenas tardes. Aquí hay, la consulta es sobre las construcciones nuevas, construidas en adobe, las municipalidades, el Consejo Monumento, que cómo responde frente a las construcciones nuevas que quizá construidas sin permiso, y cuando se encuentra la municipalidad frente a una regularización. No sé si... sí. Claro, no sé, Mauricio, claro. Tú. O sea, de partida, si está sin permiso, no está aprobado, entonces ya partimos de la base. Ahora, esta norma no va a solucionar, como lo ha recalcado Sergio, no va a solucionar el tema de esta obra nueva. Básicamente está fuera de norma directamente. Entonces yo creo que ahí hay un tema de conversación con las municipalidades. En ese sentido, esta charla de difusión es como es la primera de más, y la otra charla de difusión claramente van a tener que ser orientadas a las municipalidades y directamente a las direcciones de obras para evitar regularizaciones o vistas gordas en este tipo de aprobaciones que no se pueden aceptar. Agregar algo al respecto, sobre que se están repitiendo las preguntas en relación a la vivienda nueva, y la verdad es que definitivamente esta norma no es para eso, o sea, eso es así simplemente. Ahora, falta discutir eso, si eso tenemos que discutirlo. Yo soy una adobista absoluta, digamos, pero y creo en el adobe como una solución habitacional, ¿verdad? También, y varios aquí, pero eso hay que discutirlo. A lo mejor puedo estar muy equivocada, digamos, ¿ya? No, pero a lo mejor puedo estar muy equivocada, ¿eh? Y mi amigo Sergio me va a matar, pero la tierra es un material gratis que está disponible en todo el mundo y es una solución habitacional para países del tercer mundo, y eso no podemos negarlo. Y además, lamentablemente, no tenemos información del último censo de cuántos chilenos, pero son más de 2 millones de chilenos que viven en casas de adobe y que no podemos hacer que no existen, digamos, y por lo tanto tenemos que pensar en ello. Pero lo concreto, que esta norma que estamos presentando aquí no resuelve ese problema ni busca hacerlo, porque estamos dando el primer paso, que tiene que ver con el patrimonio reconocido por el Estado de Chile. De ahí viene el resto, y por eso qué bueno que haya tanta gente aquí joven, que esperamos que tengan mucha energía para sentarse como lo hemos tenido nosotros, para discutir esta norma, ponernos de acuerdo y lograr sacar adelante esto. El resto va a quedar en manos de ustedes probablemente, que son jóvenes y tienen energía para hacerlo. Eso. Te invito, Sergio, te invito primero a estudiar bien la norma y después lo discutimos. Sí, perdón, tendrías que ver la norma. Sí. La norma no dice cómo hacer adobe, ni cómo construir, ni nada de eso. No. Es cómo mejorar lo que hay. ¿Ya? ¿No? Sergio, sí. El seguro, o sea,
cuando uno asegura algo, una vivienda, por ejemplo, asegura la estructura y lo que está adentro también. Cubre las dos cosas. Hasta el año 85 cubrían, o sea, el seguro te cubría las casas de adobe, las casas antiguas de adobe, ¿ah? Y lo que estaba adentro. De ahí, nunca más. Esta norma va a permitir explicarle a los seguros, ¿no es cierto?, a los aseguradores, que sí puede ser asegurado ese edificio, porque ahí están las normas, ¿no es cierto?, que tiene que cumplir la estructura, ¿no es cierto?, para que sea aceptable. Entonces, para eso es muy útil esta situación. Hay casas muy grandes, muy antiguas, con muchas cosas buenas adentro, ¿no es cierto?, que dejaron de ser desde el año 85 para adelante, no las aseguraron más. Perdón. Y la otra cosa muy corta es que en realidad lo principal dentro de todas estos ¿cómo se llama?, estructuras patrimoniales son los muros, ¿no es cierto? Y los muros se defienden muy fácil y diría yo que es barato hacerlo con los corredores. Y los corredores se pueden hacer con materiales muy simples, cortar una vara de eucalipto y ponerla, siempre que naturalmente se cubra, ¿no es cierto?, de tal manera para que no le llegue el agua y se pudra luego, ¿no es cierto? Si no, dura enormemente. Esos antiguos estructuras que hay, por ejemplo, en que hay álamo, por ejemplo, y todas esas que se usaban mucho antes, esa madera que se usaban antes, hasta el día de hoy están perfectas, siempre que no se mojen. Y eso, hacer los corredores, no es difícil, no es una cosa cara. Perdón. Ya está pidiendo la... Hola, mi nombre es Caterina Pérez, soy ingeniero civil y quería consultar respecto al estudio de la mecánica de suelos que propone la norma en la clasificación, respecto a la velocidad de la propagación de la onda de corte. Tengo entendido que ese estudio es muy caro, entonces quería saber si dentro de la norma hay alguna clasificación de estructuras que necesiten y que no necesiten este estudio, o que necesiten y no necesiten cálculo estructural, así como por ejemplo lo hace la ordenanza, de acuerdo a dimensiones, en planta o a ocupación. Porque puede haber a lo mejor una edificación de un piso muy pequeña, donde hacer un estudio de velocidad de propagación de onda de corte sea muy caro para el tipo de proyecto que es. Entonces quería saber si hay alguna exclusión o algo así. Desgraciadamente aquí hay dos cosas juntas. Una, los estudios necesarios, el comportamiento dinámico del suelo, de la masa del suelo, no depende necesariamente de lo que tú pongas encima. Entonces, por lo tanto, los estudios son necesarios, en todo caso. Ese es un punto. El segundo punto es que justamente nosotros dejamos aquí en la caracterización del suelo y la clasificación la medición de la velocidad de onda de corte, porque es bastante barato, digamos, no caro, como te decía. Sí, es un ensayo relativamente sencillo, además que esperamos, nosotros lo establecimos en otras normas, no en esta, sino que en los estudios de los decretos, y esperamos que en un cierto futuro próximo, no muy lejano, esto se popularice lo suficiente como para bajar mucho de costo, o sea, cualquiera lo va a poder hacer. Y por eso lo dejamos, digamos, o sea, eso es uno de los motivos por lo que... Y lo que sí es muy caro, y en eso sí que estamos de acuerdo, son el sondaje a 30 metros, que sería complementario con el estudio de la onda de corte, ¿no es cierto? Hasta que uno no encuentre, si en 30 metros no encuentra un cierto tipo de suelo suficientemente compacto, supone que, etcétera, todo lo que sabemos, ¿no es cierto? Y eso sí que lo dejamos fuera, no es absolutamente obligatorio, pero sí la medición de onda de corte, que consideramos que es bastante más simple y un ensayo relativamente barato. Eso. Hola, Francisco San Martín. No quiero parecer mascadero, pero en realidad me llama la atención la reflexión que han tenido un par de
personajes acá sobre el tema de la vivienda nueva. Yo soy arquitecto y más que adobeísta soy patrimonialista. En ese sentido yo creo que también la tradición de la construcción en tierra también es un patrimonio que hay que defender, yo creo que también hay que poner en valor. Y obviamente, si es que obviamente esta norma no recoge la obra nueva, pero yo creo que debe ir de la mano de una mirada un poco más integral del patrimonio, más allá de la reparación de los inmuebles construidos en tierra cruda. Entonces, la inconsistencia que veo yo en esto es que se quiere proteger un patrimonio. Me imagino que esta norma fue hecha para reparar y reforzar las obras protegidas por patrimoniales, porque obviamente no se pueden votar, porque como usted dijo también son obras que su comportamiento es un poco, no se puede descifrar. Me imagino entonces que se quieren proteger las obras que no se pueden demoler, que están protegidas por ley. Entonces mi pregunta, para terminar una pregunta y no solo hacer la reflexión, mi pregunta es ¿por qué entonces se agregan las obras que no son patrimoniales en la ley? Las que no están protegidas, las que están construidas en tierra, que son un peligro también para la gente que vive ahí, como usted señala, pero que no están protegidas, o sea, se podrían demoler. ¿Por qué por qué la norma recoge esos inmuebles? De darle esta respuesta, que en realidad el que mejor la puede responder es Mauricio. Primero, no es tan exclusivamente, el alcance de esta norma no es exclusivo para normas patrimoniales protegidas por ley, eso fue algo que se discutió bastante y se dejó integrado. Mi criterio personal, esto es muy personal, no tiene que ver ni con leyes ni con nada, mi criterio es que el concepto de patrimonio es más extenso que el que uno, o pudiera hacerse más extenso del que uno siempre cree que son solamente obras históricas, están protegidos por una ley. El patrimonio es el patrimonio de las personas. Si una persona como, por ejemplo, mi amigo Donald aquí, que tiene en su campo vivienda, eso es parte de su patrimonio personal, por lo tanto, tiene algo de patrimonial también. Y es por eso que, desde mi punto de vista, yo siempre luché porque se incluyeran, más allá de solamente las que están protegidas por ley. Eso es mi opinión personal, ahora se lo dejo a Mauricio. De la norma, y sobre todo de no hacer una norma para obra nueva. No se hace una obra para obra nueva porque su comportamiento es errático o indescifrable o es poco claro. Lo mismo obviamente pasa con las obras que son antiguas que se reparan con adobe. Me imagino que también su comportamiento es poco claro y errático. Entonces, quiero entender cuál es la filosofía, cuál es la reflexión que hay detrás de la norma. Yo pienso que obviamente se quiere hacer esta norma para proteger los edificios que son con con protección patrimonial por ley. Yo sé que no, pero por eso mi duda es ¿por qué recogen entonces las otras obras si es que esto en realidad quiere proteger lo que está por ley, lo que no se puede demoler, porque obviamente el resto es peligroso para la gente que vive ahí, según lo que usted dijo anteriormente? Yo estoy de acuerdo en que proteja eso y que se hagan incluso obras nuevas en tierra, pero no logro entender esa inconsistencia entre no hay obra nueva, pero sí las obras antiguas, pero también las obras que no son patrimoniales. Como que ahí encuentro que hay algo poco claro. Eso. A ver, voy a tratar de responder tu consulta. Básicamente, bueno, la norma abarcó estas obras no protegidas por ley, o por tanto ley de monumentos o artículo 60, y se acogieron todo en el entendido que mucha gente vive ya en adobe, y más que adobe en edificaciones de tierra cruda. Y en ese sentido se trata de dar una solución de reparación o de consolidación estructural a sus construcciones históricas, si bien no reconocía ante la ley, pero sí reconocidas con valor local. Ahora, ¿por qué voy a tratar de responder, ¿por qué no se trató de incorporar la obra nueva? Y ahí quiero un poco a Sergio que me complemente, básicamente porque hay que visualizar dos contextos. Uno, hasta el año, o sea, hasta 2013 en realidad, sobre todo después del terremoto del 2005 de Tarapacá, el adobe principalmente, la tierra cruda, fue muy criticado, así como el 85 y sucesivos terremotos.
Hacia el 2009, cuando se realizó este seminario entre el Colegio de Arquitectos y el Colegio de Ingenieros, hubo muchas discusiones, incluso ingenieros con justa razón decían no tenemos por qué hacer normas sobre materiales que ya están invalidados o que ya están como sin un relativo peso específico bajo las normativas existentes. Y sobre esa perspectiva, ¿qué se hizo? Estratégicamente se hicieron dos cosas. Uno, poner el tema del patrimonio asociado al tema del adobe, que era un tema bastante sensible, y eso fue muy, muy positivo al momento del 2010, que a pesar que hubo resistencias contra el adobe, sí hubieran voces importantes que apoyaron y que fundamentaron más el trabajo de la Comisión de Construcción Patrimonial. Y en ese sentido, por eso, por un lado, se apoyó esta inclusión de este patrimonio no considerado. Ahora, ¿por qué no es de obra nueva? Es básicamente un tema que, por eso pido a Sergio que me apoye en este sentido, es un tema de clasificación de los suelos. Si tú ves, y si uno analiza normativa internacional, en el caso de la normativa que se estudió en el seno de la comisión, en la normativa de Nueva Zelanda, la normativa neozelandesa básicamente tiene clasificado todos los suelos que se ocupen, y súper dosificado y con la granulometría en todo caso. Si uno quisiera hacer una norma de obra nueva para establecer y decir, ¿sabes qué? Vamos a clasificar y vamos a aceptar, tendremos que tener una clasificación eterna de todos los suelos que hay en Chile. Y ahí apoyar, y ahí realmente ser con base científica y base sólida, como le gustan, por supuesto, a los ingenieros, que más que mal son las personas que ponen su firma y respaldan ciertas intervenciones porque obviamente van a la seguridad de las personas. Entonces, básicamente hay como dos puntos de vista. Uno, el proceso de llegar a tener una norma de obra nueva en este momento a nivel nacional estamos no sé si años luz, pero con un largo proceso de trabajo. Perdona, yo voy a complementar esta respuesta, espérate. Pero voy a responder de manera más fácil esto. ¿Por qué esto para el patrimonio y no para obra nueva? Porque hay que ponerse de acuerdo. Tú ves que aquí mismo han salido todo tipo de respuestas. Hay gente que se opone absolutamente a la obra nueva en adobe y otra que lo apoya absolutamente, y entre medio una amplia gama de opiniones. No hay acuerdo en eso. Y va a pasar mucho tiempo, tal como lo dijo Mauricio, estamos a mucho tiempo ponernos de acuerdo, porque las experiencias en el mundo han sido catastróficas también con el adobe. Yo me declaro adobista, pero también reconozco que el adobe requiere una mantención, requiere un conocimiento, requiere un esfuerzo que nuestra mentalidad todavía no está preparada para eso. O sea, que la gente sepa que tiene que preocuparse de mantener el agua lejos y no sé qué, eso ha sido imposible lograrlo. En cambio, en el tema del patrimonio estábamos todos de acuerdo y por lo tanto no podíamos seguir esperando. No nos olvidemos, este es el primer paso. Yo creo que es el más importante porque abre la puerta para lo demás. Y yo veo el vaso medio lleno y no medio vacío, digamos. Aquí se nos han planteado preguntas de lo que no se ha hecho y en realidad lo que se ha hecho es muy importante porque permite que venga lo demás. Va a ser mucho más fácil. Agregar, ampliar un poco también algunos datos. La verdad es que el material adobe, tal como se propone, digamos, desde un punto de vista de ingeniería estructural estricto, no cumple con las condiciones básicas, conceptuales de lo que nosotros, los ingenieros estructurales, hacemos en nuestra práctica. Nosotros necesitamos unos datos base y más que datos, un comportamiento definido de un material con una dispersión dentro de un cierto rango. Si no, no podemos predecirlo y por lo tanto no nos podemos hacer responsables. La ingeniería estructural no se trata de lo que pase nomás con las cosas, se trata de lo que yo especifique y pueda basar conceptualmente, digamos. Y eso, el adobe hecho de cualquier manera, en cualquier parte, con unas condiciones que yo no puedo controlar, ¿no es cierto? Porque el gran problema del adobe o de la construcción en tierra es ese. Yo no puedo establecer una línea base, ¿no es cierto? Y decir, tiene que cumplir con esto, porque el maestro que lo prepara, no sé, pues en el norte, en alguna parte, lo va a hacer totalmente distinto al otro y así suma y sigue. Y eso no es normalizable. Yo
yo siempre he estado bien cercano al tema del adobe, quizás por eso me entré en este tema, digamos. Me crié viendo cómo hacían adobe, hicimos muchas construcciones en adobe en mi casa, donde yo vivía, en el norte. Y por lo tanto he palpado esta diversidad en cuanto a la preparación del material. Y eso no nos da a nosotros conceptualmente, estoy diciendo, y muy seriamente, ¿no es cierto?, los datos, la base necesaria para poder hacer proyectos de estructura en ese sentido. Ahora, claro, por supuesto que está, y yo no lo veo como inconsistencia, en eso no concuerdo mucho contigo, está el hecho que no podemos votar por esos motivos el patrimonio histórico que tenemos, o sea, nuestra historia no la podemos destruir. Hay que preservarla de cualquier manera, incluso aún si tengamos que hacer algunas excepciones, digamos, y movernos de parámetros que podrían ser incluso hasta riesgosos. Ese es un tema. Otro tema que es importante reconocer, yo he conversado y he estado en contacto, tal como ya lo mencionó Mauricio acá, con entidades de distintos países del mundo, países bastante del primer mundo, digamos, en que han hecho normativa y preparan material, y preparan adobe, digamos, como Alemania. Es increíble que Alemania, a mucha gente no se le ocurre pensar de que Alemania tiene toda una labor normativa, a partir de la DIN, digamos, Deutsche Industrienormen, que están haciendo normas, digamos, están preparando alrededor de 6 normas de adobe. Yo tengo hasta una pequeña anécdota al respecto, en que conversé con el profesor, ¿cómo se llama? No me acuerdo. Schröder, que está en la Universidad de Weimar. Y conversamos con él mucho por carta, por mail, etcétera, y me hablaba de la norma de adobe, muy bien hecha, por supuesto, al estilo alemán. Después nos encontramos en Perú, en un congreso que estuvimos todos, varios de los que estamos acá, y conversamos hasta que llegó un punto que yo le dije, bueno, es que nosotros preparamos el adobe de esta y de esta manera. Ah, me dijo, pero usted me está hablando de otra cosa totalmente distinta. Nuestras normas no norman eso, me dijo. Nosotros hacemos adobe prensados con una fabricación de tipo industrial, que es algo absolutamente distinto, ¿no es cierto? Y eso todos los países, lo que mencionó Mauricio, Nueva Zelanda, por ejemplo, se trata de adobe prensados, hechos a presión. La norma alemana también se trata de eso. Hay normas americanas y hay aquí experiencia, digamos, hay algunas empresas comerciales, digamos, que han vendido estos adobes. Y de hecho yo personalmente estuve proponiendo, después no resultó por otros motivos, digamos, pero estuve proponiendo la construcción de un colegio nuevo, obra nueva en adobe prensado. Y eso sí que estoy dispuesto a aceptarlo. Pero adobe simple, no. Sí, hay varios, hay varias marcas comerciales y se han hecho. Nosotros hicimos unas viviendas, yo las calculé. Usan adobe con cadenas también, o sea, al tipo de albañilería confinada. Sí. Eso, bueno, esas son algunas reflexiones, pero tal como se dijo, yo creo que va a cerrar la discusión, porque esta discusión da años de años. Para cerrar la discusión, yo recojo lo que dijo Mónica recién, que estamos, o sea, hay que discutir esto, es una discusión que comienza y la vamos a tener que tener. Tenemos distintos puntos, de hecho yo con mi querida amiga Mónica estamos en puntos opuestos. Yo no estoy de acuerdo con ella, pero no hemos estado de acuerdo en muchas cosas, así que, y siempre nos hemos puesto de acuerdo. Entonces es una discusión que, como también tú decías recién, sí, la discusión la podemos tener, por supuesto, pero hay razonamiento en todo sentido. Bien, yo creo que ya la ronda de preguntas he abarcado varios temas, les agradezco el interés y las consultas que han hecho, y les agradezco que hayan venido, digamos, el día hoy día es complicado, los días lunes en la tarde, todos sabemos, tuvimos un feriado largo que nos complicó un poco la difusión, pero el hecho que ustedes hayan estado acá significa el interés, o sea, muestra el interés que suscita este tema y esta norma. No sé si quieren agregar palabras finales, Mónica o Mauricio,
Así que muchas gracias.